Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Decía un querido maestro que los tiempos están hechos por la gente que los habita. Esto explica por qué la historia ha premiado a los grandes, a los vencedores, a quienes hicieron historia. Y explica por qué es implacable con las generaciones que se dejan vencer ante las derrotas, la incertidumbre o la desesperanza. Por eso es importante conocerla y aprender de ella. Uno de los grandes desafíos que hoy enfrentamos es que la historia, el pasado, la realidad, se retuerce, se manipula para que encajen las trampas y en las mentiras de quienes quieren hundir y llevar a las sociedades por derivas populistas y autoritarias, ya sea con fines imperialistas, dictatoriales o criminales. Los mismos que mienten acerca de la historia también falsean y engañan sobre las condiciones de certeza jurídica, respeto a la propiedad privada y libertad que necesita el proceso económico. Los países hoy desarrollados, aunque estén viviendo de glorias pasadas porque sus nuevas autoridades equivocan el camino, dan cuenta de ello. Es aquí donde en este presente de amenazas e incertidumbre, las élites debieran decir presente, pero las que hacen falta no están. Las élites económicas de hoy se creyeron la historia del fin de la historia y se durmieron en sus laureles. Se confiaron y dejaron de invertir en el sistema de la democracia liberal con instituciones sólidas e independientes que garantizan la división de poderes, el Estado de Derecho y la práctica de pesos y contrapesos, sin los que la palabra democracia es letra muerta. Las élites económicas de hoy, en lugar de evolucionar y estar a la altura de los tiempos, se resignaron con la defensa de sus intereses gremiales y se acomodaron en los acuerdos con el poder de turno. Se quedaron en el siglo XX, haciendo política desde sus trincheras y están perdiendo. La otra élite vital, la academia, está permitiendo y hasta motivando que demasiadas universidades del mundo se conviertan en centros de adoctrinamiento ideológico y entrenamiento para la confrontación desde plataformas como la Agenda Woke y otras, despreciando la formación en responsabilidad individual, iniciativa personal y la cultura del mérito. Se acabó la indignación ante la ignorancia y la desfachatez de quienes viven de la desinformación y la mentira. El profesorado ha perdido brillo y está dejando a la juventud desprovista de mecanismos de defensa y conocimiento. Estas son las tragedias que debemos resolver si queremos salvar el siglo XXI. Además de rescatar las bibliotecas que hoy se desprecian o se destruyen, debemos recuperar el sentido común y la decencia que impone volver a los valores que construyeron el mundo libre. El primero de ellos, la libertad, que solo ofrece el orden liberal. El orden liberal que creó y sustentó el indiscutible progreso global desde mediados del siglo XX está en peligro. La izquierda populista, productora de pobreza, y el eje chino-ruso-iraní se están encargando de demoler lo que tanto costó construir. Las élites que más se beneficiaron del sistema de libertades y la academia tienen gran responsabilidad. Por un lado, las élites económicas se quedaron en el siglo XX, a niveles gremiales y escondidas en sus burbujas. No vieron la importancia que tenía invertir en democracia y promover la construcción de estados de instituciones sólidas e independientes. Por otro lado, en la academia, muchas universidades del mundo se convirtieron en centros de adoctrinamiento ideológico. Los jóvenes están siendo educados bajo el paradigma de que el gobierno es responsable de su felicidad, debilitando así la responsabilidad, la iniciativa personal y la cultura del mérito. La calidad del profesorado ha disminuido drásticamente. En las últimas décadas, las universidades han incrementado el número de instructores dedicados a la diversidad, equidad, inclusión, conflicto y lucha de clases, desviando recursos que podrían mejorar la educación para temas de evolución, tecnología, valores y desarrollo. Las campañas de desinformación de países como China, Rusia e Irán han dirigido sus esfuerzos hacia los estudiantes occidentales,
promoviendo narrativas que a menudo resultan en la defensa de causas irracionales, iliberales y contradictorias. En 2016, los posts patrocinados por Rusia alcanzaron a 126 millones de estadounidenses en Facebook. Y solo en el primer año de la guerra en Ucrania, las publicaciones de cuentas vinculadas al Kremlin fueron vistas al menos 16.000 millones de veces de forma acumulada por occidentales en las distintas plataformas digitales. La mayoría, estudiantes a los que intentaban confundir. La presencia de agentes rusos en instituciones educativas occidentales y el uso de redes sociales como TikTok, donde 14% de los adultos estadounidenses consumen noticias regularmente, exacerban el problema. En la era digital y con el avance de la inteligencia artificial, es crucial que las universidades se adapten a los nuevos desafíos. Deben preparar a los estudiantes para ser ciudadanos responsables y críticos en un mundo cada vez más complejo y tecnológicamente avanzado. Por si eso fuera poco, la competencia internacional se intensifica y ya hay universidades chinas liderando en disciplinas como matemáticas, informática, ingeniería y física, desafiando la supremacía de las instituciones americanas y europeas. El porcentaje de académicos que nombran a universidades chinas como productoras del mejor trabajo en sus campos ha aumentado significativamente en los últimos años. Además, la politización de las universidades y la expulsión gradual de perspectivas conservadoras han contribuido a un ambiente de intolerancia y censura. En Harvard, por ejemplo, menos del 3% del profesorado se identifica como conservador, mientras que el 75% se considera progresista. Para preservar el orden liberal, las universidades deben centrarse nuevamente en su misión educativa fundamental. Necesitan abandonar su papel como centros de adoctrinamiento y volver a formar individuos capaces y comprometidos con los valores occidentales y atlánticos. Solo así se podrá garantizar un futuro próspero y libre para todos. Las universidades tienen una responsabilidad crucial en la preservación de los valores que hacen posible el orden liberal y por eso el desarrollo alcanzado. Las universidades tienen la misión de cuestionar, dudar y someter a crítica el conocimiento. Deben despertar y asumir su papel en la preparación de las futuras generaciones para enfrentar los desafíos del siglo XXI. La política, los partidos políticos y por eso los gobiernos están capturados por un cenáculo de inútiles, oportunistas y delincuentes que están destruyendo un número creciente de naciones. Una de las causas de este drama es que la academia está cada día más en manos de progres y resentidos que jamás han tenido en sus manos una pala o una calculadora y por eso están malformando a una generación de marcianos que se enteran de poco. Para conversar sobre el momento crítico que vive la academia y analizar la forma en que ésta determinará cómo vivirá la siguiente generación, tengo el privilegio de presentarles a Eduardo Fernández Luiña, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela. Es el decano de la Escuela de Posgrado en la Universidad de las Hespérides y dirige el programa de Relaciones Internacionales. El doctor Fernández Luiña es un experto en política iberoamericana y escritor. Colabora con el CADEP, con el Liberty Fund, con varios tanques de pensamiento en 3 continentes y es una autoridad en el Instituto Juan de Mariana. Pero sobre todo, el doctor Fernández es un caballero de la academia, un laureado profesor y un intelectual indispensable en estos tiempos. Doctor Fernández, bienvenido a Razón de Estado. Muchas gracias, Dionisio. Un Están placer estar aquí. cada día más universidades invadidas y atrapadas por un progresismo destructivo en el que dividen al mundo en jerarquías, en las que hay colonos y colonizados, opresores y oprimidos, explotados y explotadores, racistas y antirracistas, y ahora sionistas y antisionistas. ¿A dónde nos lleva esto si no lo corregimos? Bueno, pues las universidades se están convirtiendo desafortunadamente, por un lado, en centros de cancelación y no de libre diálogo y de libre expresión, en centros de adoctrinamiento y no de confrontación de ideas en libertad a través de la razón, y eso pues tiene consecuencias muy peligrosas. Las últimas, y llevadas a la política, pues el ascenso de
pulsiones autoritarias por todas partes, que es lo que desafortunadamente estamos viendo. Doctor, ¿cuáles son los valores que se deben rescatar, restituir en la academia para que vuelva al rumbo en que suma en lugar de restar, que es lo que en demasiadas geografías sucede en este momento? Pues yo creo que lo que hay que recuperar es la capacidad de actores a través de la razón para discutir en libertad. Hay que recuperar pues, la capacidad para entendernos, dialogar y a través del entendimiento y del diálogo construir y proyectar hacia futuro, que es lo que desafortunadamente falta, ¿no? Vivimos como en cajones estancos, ¿no? Y nos peleamos y cada vez estamos más polarizados y enfadados unos con otros. Y eso es muy peligroso porque al final pues la que sufre es la libertad. Claro, burbujas de desinformados y poco comprometidos con los problemas que realmente vive el mundo. Adoctrinados, ¿eh? Que yo creo que el mayor peligro es ese, el adoctrinamiento. No hay pensamiento crítico en sentido positivo. Claro, y un adoctrinamiento manejado a través de mucha desinformación que en muchos casos se maneja desde call centers en la China, en Rusia y en otros lugares como esos. Doctor Fernández, Iberoamérica tiene graves problemas económicos y sociales, pero nuestro problema principal, lo hemos dicho muchas veces, tú y yo, doctor, es político. No hemos aprendido a gobernarnos ni a diseñar las políticas públicas que construyan un modelo de desarrollo que ofrezca desarrollo y bienestar para todos. ¿Están perdidas la academia y las élites en temas de coyuntura e intereses de corto plazo y se olvidaron de la formación de expertos en temas de Estado para que los países funcionen? Pues definitivamente, y en el área que nos toca, ciencias sociales y concretamente ciencia política, la evidencia sugiere que sí, ¿no? No es una ciencia aplicada, no parece estar dirigido el contenido y todo lo que se produce para resolver problemas existentes en la sociedad. Parece que está todo dirigido a lo contrario, ¿no? Parece que está dirigido para fracturar, para polarizar, para enfadar, para dividir, en definitiva para fracturar. Y de lo que se trata es de generar otra vez consensos sobre normas básicas que garanticen pues, lo que ha conducido a la prosperidad de los pueblos, ¿no? La libertad, el Estado de Derecho, la división de poderes, el imperio de la ley. Bueno, lo que usted lleva defendiendo toda la vida, Dionisio. Qué bien dicho, doctor. La tecnología ofrece hoy en día la posibilidad de formar mucha gente en materias complejas en línea, por Internet. Hasta en las tribus de las Amazonas les llegó ya la señal, lo cual es muy buena noticia. ¿Cuáles son las condiciones que deben darse para lograr el objetivo, que es formar gente capaz con los valores correctos, los valores que construyen naciones exitosas? La idea yo creo que es aprovechar la tecnología para generar espacios de discusión, ¿no? Tenemos tecnología y ahora tenemos que ser creativos en qué productos generar para llegar a amplias capas de la sociedad y generar esos espacios para que la sociedad vuelva a estar interconectada, que es desafortunadamente lo que falta a día de hoy, ¿no? Hay que, y aquí le copio a usted, recuperar la política, ¿no? Y para recuperar la política lo primero es generar un espacio donde la discusión libre impere. Sin duda alguna. Todo el mundo escucha, y cabalmente por lo que acabas de decir es importante, todo el mundo escucha eso que llaman tanques de pensamiento. ¿Por qué son importantes? ¿Qué material deben procesar? ¿Qué ideas deben construir y promover? ¿Qué propuestas deben hacer y a quién? Sí, yo creo que los tanques de pensamiento son fundamentales. A día de hoy considero incluso que son un complemento a la vida académica y universitaria y creo que tienen tres funciones que son fundamentales para una sociedad abierta y compuesta por personas libres y responsables. Tienen que divulgar, tienen que investigar y tienen que, en cierto sentido, educar. Divulgar, investigar y educar / informar. Son tres tareas fundamentales. ¿Y el contenido? Pues aquí no soy neutral, ¿no? Yo creo que ya lo he expuesto hace unos minutos, ¿no? Que es un contenido para mí de sentido común, defensa de la democracia liberal, defensa de la sociedad abierta, defensa del Estado de Derecho, todo lo que nos ha hecho, por un lado, libres y todo lo que ha facilitado nuestro ascenso hacia la prosperidad, que es lo que en este momento está en riesgo por las amenazas autoritarias de todo tipo. Sí. Doctor Fernández, tú conoces América Latina, has estado en casi todos los países de la región, has sido catedrático, conferencista y observador de procesos electorales. ¿Cuál es nuestra falla principal y quiénes son los responsables? Bueno, hay muchas razones, ¿no? Pero hay una cosa que los enemigos de la libertad siempre van a trabajar contra la libertad.
Y el problema es que muchas veces los amigos, las élites, no han mostrado el compromiso necesario para defender esos espacios pues que garantizan el libre desarrollo de la persona, ¿no? Entonces, los culpables verdaderos son los autócratas, que desafortunadamente y en Iberoamérica están brillando en la actualidad, los sospechosos habituales, los Castro, Maduros, Ortegas y toda esa ralea liberticida, pero es cierto que las élites quizás no han sabido estar a la altura. Y bueno, aprovecho esta plataforma para llamar a la conciencia, ¿no? Porque hay que aumentar ese compromiso si lo que queremos es proteger la democracia liberal y la estructura de derechos y libertades de las personas. Doctor Fernández Luña, eres el profesor favorito de multitudes, sigue dando clases. Te necesitamos más que nunca. Me quiere demasiado, Dionisio. Gracias por todo. Es un privilegio tenerte una vez más en esta tribuna. Ya sabe, a la orden. Con usted volvemos en un momento para seguir con Razón de Estado. Los mejores momentos en la historia de la humanidad se alcanzaron gracias al orden liberal. Son las naciones con más altos grados de libertad donde se han alcanzado mayores niveles de desarrollo y bienestar. Sin embargo, a partir de los primeros años del siglo XXI, el mundo fue invadido por múltiples crisis, desajustes, disfunciones y manipulaciones que tienen en peligro al orden que más desarrollo construyó, el orden liberal. Para conversar sobre el momento determinante que viven Occidente y el mundo entero en lo que respecta al orden político y social y económico que nos permite convivir y las consecuencias que ya estamos pagando por la pérdida de libertades y por los retrocesos en la economía global, tengo el privilegio de presentarles a don José Suárez Arias Cachero, también conocido como Felechosa, su pueblo natal en Asturias, España. Ciudadano ejemplar, empresario exitoso, académico reconocido y dirigente político en remisión en este momento. Don José Suárez Arias Cachero ha sido concejal de 2 ayuntamientos, vicesecretario de Comunicación y miembro de la comisión directiva de un importante partido político español. Es un líder cívico, fundador de importantes iniciativas para el Principado de Asturias. Don José, bienvenido a Razón de Estado. Los nacionalismos y los populismos están poniendo en riesgo las estructuras democráticas que sostienen la sociedad abierta, algo por lo que tú has peleado toda la vida. Para un liberal, ¿cuáles son los principales retos que debemos enfrentar para proteger y fortalecer nuestras democracias? En mi opinión, el principal reto es hacer pedagogía. Pedagogía que haga comprender a las personas que la prosperidad, los derechos humanos y las libertades civiles solo son posibles en entornos jurídicos seguros, con instituciones fuertes y división de poderes. Don José, después de varias décadas de libertad, trabajo y sacrificios, son indiscutibles los beneficios y los logros que consolidó el capitalismo liberal. Y esto se vio y se sintió ya muy bien en los 90s hasta el 2001, donde la cosa empieza a temblar. Se tuvo elecciones libres en un sinnúmero de países, creció la economía, bajó la pobreza y aumentó el bienestar general como nunca en la historia. ¿Está derrotado el orden liberal? ¿Qué es lo que viene? Bueno, yo más que derrotado pienso que está siendo víctima de una especie de muerte por éxito. Estamos viviendo una resaca de más de 50 años de éxito continuado y esa resaca es la que nos tiene inmovilizados en este momento. ¿Cómo lo rescatamos? Que no sea una cuestión de dogma o por necedad, sino simplemente porque es el sistema que mejor funciona. ¿Cómo se rescata esto? Yo creo que primero haciendo algo de autocrítica, porque hay algunas cuestiones en las que deberíamos de autocriticarnos como liberales. La segunda, capturar el relato. Es decir, los enemigos de la libertad dominan hoy el relato. Nosotros tenemos que capturar el relato. Y la tercera es haciendo tangibles los beneficios de la libertad. Es decir, una parte fundamental del relato es que las personas puedan tangibilizar, entender cómo son los beneficios de la libertad. Claro. La academia debiera estar jugando un papel protagónico en ese campo, pero por el momento la tenemos perdida, ¿no? Don José, las democracias occidentales están sufriendo un declive democrático. Cada vez más da la impresión de que nos gobiernan los peores de la sociedad. ¿Qué deben hacer los partidos políticos, que no sea las cosas que hacen, que no están bien, para formar una nueva generación de líderes que esté a la altura de los tiempos? ¿Por qué es tan importante formar a los jóvenes con las ideas de la libertad? Ahí puedo hablar por experiencia propia, que he sido cargo público.
Para mí es crítico, además de formar a los jóvenes, promover reformas legales que hagan aspiracional de nuevo ser parte de la dirección pública durante un periodo de tu vida, no durante toda tu vida, pero sí durante un periodo de tu vida, hacerlo aspiracional. Y esas reformas legales tienen que garantizar que la función pública sea competitiva en el mercado, porque es la única manera de tener también a los más talentosos en las posiciones de dirección de las sociedades. Claro, o sea, tenemos serios problemas sociales y económicos, pero nuestro principal problema es político, coincides en eso, de gobernanza. Totalmente. No hemos aprendido a gobernarnos. Don José, ¿Iberoamérica es una quimera o es un proyecto posible? Nos unen historia, sangre y cultura, más de 600 millones con la misma lengua. ¿Estamos aprovechando estas fortalezas? Bueno, yo personalmente viví en Iberoamérica y prácticamente desde el primer día que pisé Iberoamérica, viví en varios países, me permitió reencontrarme conmigo mismo y tener el orgullo de pertenencia a algo muy grande. Lo que pienso que tenemos que hacer los iberoamericanos es romper el complejo de inferioridad que tenemos acerca de lo que representamos hoy en el mundo y lo que representamos en la historia de la humanidad. Y ese es el principal desafío que tenemos. Hombre, muy bien dicho, don José. Asturias, patria querida, es admirable tu entrega y tu compromiso con la comunidad de la que eres parte. ¿Qué te motiva y por qué lo consideras importante? Bueno, Asturias es mi país, es un país pequeño que ha practicado una generosidad infinita a lo largo de su historia, que se proyectó a través de lo que son hoy España y Portugal, en dos direcciones diferentes, y esa proyección ha tenido una dimensión europea y ha tenido también una dimensión iberoamericana, reforzada por cientos de miles de migrantes asturianos en Iberoamérica. Hoy para mí Asturias necesita que los asturianos, tanto los que están en Asturias como los de afuera, naturales o de primera, segunda o tercera generación, venga, ahí estoy yo, que es donde está usted, se enfoquen un poco hoy a ayudar a recuperar a esa Asturias generosa que fue, porque necesitamos retomar el pulso también. Igual que el orden liberal, también Asturias necesita retomar el pulso. Te he visto en acción en Asturias, caminando por las calles, participando en distintos eventos, organizando actividades cívicas. Es impresionante cómo la gente te conoce, cómo la gente te quiere, el acceso que tienes a amplios sectores de distintas corrientes políticas en todo lo que es el espectro político, cívico y social de Asturias. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se hace con independencia personal y con coherencia a lo largo del tiempo, ¿no? Y con mucho sacrificio personal también. Ya. ¿Piensas regresar a la política, don José? Ahora mismo creo que soy mucho más útil en el movimiento civil que en la política. Bienvenido. Sinceramente. Don José, qué privilegio Muchas haber gracias. venido en esa tribuna y nos seguiremos viendo en Asturias. Eso espero y pronto. Gracias de verdad. Gracias, Dionisio. A ustedes también gracias por haber estado una vez más con nosotros. Esto es Razón de Estado.